Bueno, les doy la bienvenida a esta sexta clase abierta que me parece un sueño cumplido porque fue algo que me propuse en el verano como una manera, como una militancia de poder compartir ideas, propuestas y estrategias concretas, y siempre digo para docentes reales, para escuelas reales, para estudiantes reales, ¿no? Que achicar ese abismo entre los recursos disponibles y lo que pasa en el aula. Porque hay recursos que son maravillosos, cuadernillos, lineamientos, estrategias, pero hay un abismo cuando lo quiero llevar al aula. Entonces, por esto les contaba antes de empezar la grabación que lo que les propongo es porque lo he transitado, porque he estado en el patio, he estado en el aula, he estado en los ensayos, en los juegos, en la plaza, en la calle, entonces, y con problemáticas también complejas, ¿sí? Entonces, bueno, la sexta clase tiene que ver con poder pensar este tema de la afectividad y los vínculos y la posibilidad de que sea moldeada a través de la dimensión lúdica. Lo primero que les quiero comentar es que disfruten de la clase, que no sea algo impuesto. Fue la condición cuando los convoqué, porque necesitamos como docentes también resguardarnos, que sea un descanso, que no sea una exigencia más. Entonces, bueno, esa era la primer premisa de que asistan a la clase. Si no, le había propuesto, mírenla, escúchenla al sol, con mandarinas, acá usamos en Entre Ríos el mate de té, así que también es muy del invierno y a la tarde al sol. Entonces, es una demanda continua, el tema de los vínculos, de la comunicación, de la violencia que impera en el aula, de formas a veces poco amorosas para vincularnos con nuestros estudiantes. También siento, y hablaba con unas amigas hoy de esto de que a veces también el docente se mimetiza o toma la energía del entorno, ¿no? Y queda como paralizado, como que cuesta hacer, como que me cuesta romper esa inercia a proponer algo que sea de otra forma de habitar el aula. Y hay muchos temores, mucha resistencia, hay equipos directivos y de gestión muy complejos, difíciles, y hay temores, y sí, cómo manejo el grupo. Bueno, entonces, cómo animarme a dar el primer paso. Siempre les digo, ustedes si revisan las clases anteriores, van a ver que siempre les digo que, no voy a poder interceder en la geopolítica global de lo que está pasando. O sea, está pasando, sé, estoy informada, pero no puedo pretender, ¿no? Cambiar algo de ese macro escenario global, político, social, pero sí puedo, en mi campo de acción, realizar algunas acciones, en mi micro escenario político, le digo, que está a mi alcance, y eso es lo que vamos a descubrir hoy en torno a temas como la afectividad, que hablábamos hoy ahí con la compañera, con la colega, de que este respeto por el propio cuerpo, por el cuerpo del otro, por el cuerpo de la compañera, de los espacios. Bueno, la idea es esto: ¿qué puedo hacer en ese microescenario político que está a mi alcance, que es mi campo de acción, y con quiénes? En la segunda clase de inicio, donde trabajamos los juegos y dinámicas grupales, por un momento nos detuvimos a pensar quiénes nos acompañan en este viaje, con quiénes puedo contar, ¿no? Y entonces está bueno que sepan con qué otras personas podemos contar en este viaje, ¿no? De no estar solos ni solas, ni tampoco querer inmolarnos a puedo salvar el mundo, ¿no? Desde lo pequeñito también. Entonces, bueno, ahí hacer foco. Bueno, el tema de la afectividad ya sabemos que es uno de los 5 ejes conceptuales de la educación sexual integral. Celebro los espacios donde se están sosteniendo el programa. Si bien no está prohibido, tengo entendido, pero sí corren riesgo todos los materiales, corren riesgo los recursos. Y hoy hablaba con la compañera de que ese corrimiento también hace que se habilita, ¿no? Que no se dé, que se abandonen propuestas, proyectos en relación a la ESI. Y la afectividad es uno de los ejes conceptuales. No me voy a detener, yo les voy a compartir un texto para que profundicen, pero el tema de los afectos y el tema de las emociones y los sentimientos, siempre han acompañado la tarea del aula. Siempre han estado las emociones, los sentimientos. Lo que pasa es que tienen un lugar en lo curricular a partir de la educación sexual integral, ¿sí? Las emociones estaban, crecimos, ¿no? Mi generación crecimos
sentimos. A veces esas emociones estaban reprimidas, a veces estaban desbordadas, a veces estaban estalladas o colapsaban por algún otro lado, pero siempre para la dimensión de la afectividad es una condición muy necesaria para el aprendizaje. Estoy abocada a una tarea de educar, está implícita esta dimensión de la afectividad. Hay un tema que podemos debatir incluso hay un archivo que les comparto un enlace, no me voy a detener porque no es el eje de la clase, pero sí alojar la afectividad desde la educación sexual integral, es decir, aceptar desde la integralidad que somos y de las diversidades. Entonces, se están imponiendo esto de educación emocional, hay leyes provinciales que lo están abordando, pero desde una responsabilidad individual, de un hacerse cargo individual y todo lo que tenga que ver con la educación emocional, con la salud mental, con lo colectivo, es una responsabilidad colectiva. Entonces no podemos asumir en nuestra gestión de las emociones. Recuerden esa palabra, ¿no? En este borrador, ¿no? de charla que estamos teniendo, siempre me gusta desandar las palabras. Bueno, la afectividad se trama, ¿no? con lo que tiene que ver con el cuidado. En el cuidado hay afecto, uno cuida lo que siente. El afecto, en términos de esta lógica, de que ya lo dice Fernando Ulloa cuando habla de la ternura y del miramiento, y la tarea en la que estamos abocados, que es de educar, y está mediada por lo afectivo. Somos sujetos vinculares, sujetos sociales, y que necesitamos de ese afecto para poder crecer, para conocer el mundo y para desenvolverlo. Entonces, del vamos, nuestra tarea está vinculada con la afectividad. Bueno, y tengo que buscar las maneras de conectar con eso. También, Fernando Ulloa dice que al hablar de la ternura, ¿no? como dimensión esencial del cuidado, que la ternura emerge, repasando algunas cuestiones de la afectividad en términos de valorarla como un eje conceptual de la ESI, bueno, y que está en esta dimensión, ¿no? del educar. Y bueno, y pensarlas desde lo lúdico, esta vinculación con el juego, me resuena, y aquí hay compañeras que están también en esta cuestión, que es como hablar el mismo idioma, porque por más que piense el universo del juego como competitivo, está también dentro de la dimensión de la afectividad, porque incluso en la competencia aparece esta cuestión del respeto a las normas, del respeto a las reglas, a mi compañero, mi compañera, atleta, deportiva, ¿no? al deporte en sí, incluso en esos ámbitos que son competitivos. Pero llevado al ámbito que es donde nos desenvolvemos, que es el juego libre, voluntario, autónomo, colectivo y solidario, la afectividad forma parte. Es como que estar hablando del mismo idioma, estar hablando de lo mismo. Lo sentía como redundante cuando pensé unir la afectividad y el juego. Y después me di cuenta, lo charlaba recién, que cuando elegí unas dinámicas para compartirles en esta clase, pensaba que todas están dentro del marco de la amorosidad, de esto que digo de corazón a corazón, y desde la afectividad, porque lo siento así. Es decir, yo no puedo separar la trama de la afectividad del resto, ¿no? de las dimensiones. Lo decíamos recién, está implícita, y así si lo asumo desde esta perspectiva. Si asumo la tarea de enseñar netamente como una acción laboral o trabajo, que sí lo es, pero que no está en discusión ahora, y no fortalezco un vínculo, no potencio. La grupalidad es la construcción, es un grupo en potencia. Entonces siempre estoy construyendo esa grupalidad. La grupalidad es algo potencial. Si no estoy pensando en eso, hay una distancia y no se produce el vínculo y no se produce el aprendizaje, o por lo menos el esperar. ¿Por qué es tan importante y nos preocupa tanto esa construcción de vínculos? ¿Y qué creen ustedes también que pasa en esa inercia? Porque hay algunas cuestiones que uno las mira y dice, bueno, pero si no es tan complejo hacer tal o cual cosa. Todo requiere, ¿no? Una logística, un hacer, una planificación, un proyectar, un ver quiénes están conmigo, qué permisos tengo, qué me habilitan, qué familias me acompañan, cuando queremos encarar alguna dinámica, alguna propuesta que tenga que ver con este sentido. Siempre me gusta detenerme en esto de los conceptos, por eso hablar de la afectividad como una dimensión necesaria en los procesos de aprendizaje, y también el juego. El juego lo tiene todo. El juego, en la clase Arte y Juego, escenarios posibles de aprendizaje, que creo que es la tercera, pueden indagar ahí todas las definiciones del porqué del juego,
los aportes y hay experiencias que les he compartido maravillosas, pero ese permiso, ¿no? Esa condición innata, lúdica que tenemos como seres humanos, si nos damos ese permiso a jugar, incluso como adultos. Yo hay algo un par de preguntas que les quiero hacer, y en esto de sincerarnos. A veces queremos proponer juegos o instancias o propuestas, y no me he detenido a pensar qué me pasa a mí como adulto con el juego. Si juego, ¿qué permisos me doy, ¿no? Incluso como docentes, ¿qué permisos se dan para jugar? ¿No? Eso es como una pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me pasa a mí? Como revisar mi autobiografía lúdica para poder conectar también con aquello que propongo y que espero que ocurra. Si estoy totalmente desconectada, va a ser muy difícil que lleve al aula, al patio, al barrio, estas propuestas. Hay una cultura del trabajo, de la productividad, incluso dentro de la escuela, obviamente, que nos hace creer con ese mandato de que jugar es perder el tiempo, jugar no estamos aprendiendo, jugar es ese permiso que tienen los estudiantes en el recreo, ¿no? Para descansar del trabajo, que es estar aprendiendo en el aula. Si en el aula se da lo importante, en el patio podemos divertirnos y descansar, pero rompiendo con esa lógica de productividad, es darnos un permiso para explorar un mundo maravilloso, de lo más cercano. Por eso es bueno reconocernos como sujetos lúdicos, esto no, para poder trasladar eso al aula. ¿Cómo se encuentran ustedes con el juego? Y lo que les voy a proponer en la clase de hoy, ahora breve, es cómo ese juego, esa afectividad a través del juego. Yo puse afectividad hecha juego y me imaginaba, ¿no? Esto redundante, porque entiendo al juego como una dimensión afectiva, y lo afectivo también en múltiples dimensiones, y una de ellas es la lúdica. Entonces pensar primero en mí como adultos, cómo se vinculan con el tema del juego. ¿Sí? Primera condición. Y otra condición que escribía, que pensaba hoy, esto de lo real, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿No? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué deseo hacer en mi curso, en mi escuela, en mi ámbito? Y lo más importante es si tengo ganas de estar ahí. Esa es otra pregunta también, ¿no? La primera es qué me pasa con el juego, qué me pasa con esta historia lúdica en mi vida, qué permisos me doy, qué deseo hacer. Y en qué deseo hacer en el aula, pensar también qué energías tengo, qué cuidados necesito y con quiénes estoy en el viaje. Sigo admitiendo, me encanta que se estén sumando, somos una banda. Dicho esto, ¿están dispuestas y dispuestos a hacer un pequeño ejercicio? ¿Sí? Esas preguntas de qué relación tengo como adulto o como docente con el juego es fundamental. Y si no tengo ese vínculo, si no crecí en ese vínculo, bueno, explorarlo ahora, siempre hay tiempo. Y explorarlo hay grupos y también con mis alumnos. Dice que hay una disonancia muy grande a veces, porque es como que queremos que los alumnos se abran a sentir, pero como estamos trabajando o a cargo de una actividad, no nos permitimos tanto el sentir. Claro, dice, también saber que se puede hacer con poca energía si lo hacemos. El sentir es uno de los gestos que me motivaron, ¿no? A trabajar la poética de los gestos, como el mirar, el escuchar, ¿sí? ¿Recuerdan en los talleres que hemos compartido? Les propongo un ejercicio que va a estar en el material, pero ahora lo seguimos, quizás no lo vamos a poder desarrollar por el tiempo, pero les propongo que en una silueta de ustedes, es más, si tienen un papel lo pueden ir haciendo, hacen una silueta de ustedes, ¿sí? Como un monigote, pero que puedan escribir dentro, a compartir el mío, que el mío, más que ser mi silueta, es la silueta de docentes y colegas con los que me vinculo. Les recuerdo que ahora estoy así muy teórica porque estamos virtual, porque hay compañeros y compañeras de todo el país y de países vecinos, pero a mí me gusta hacer esto, ya saben, ¿no? Aquí y ahora, y en la presencia y en la experiencia. Entonces, podemos también con papeles en el piso dibujar con compañeros, compañeras, nuestra propia silueta. Y lo que vamos a pensar, lo primero que vamos a pensar es, en términos de facilitadores, digamos, aquellos recursos que me facilitan llevar adelante una propuesta, una actividad.
despojemos mandatos, esta cuestión de lo importante, la tarea, el trabajo, el registro, corramos el velo de ahí y pensemos qué me facilita a mí realizar tareas lúdicas y que tengan que ver con este eje de la afectividad, ¿sí? ¿Qué me facilita? Y en esos facilitadores aparecen recursos internos y recursos externos. En la parte interna van a colocar aquellos recursos que les faciliten, que son internos, que son de ustedes, que les faciliten llevar propuestas de juego y vincular lo afectivo, este eje conceptual de la ESI, y afuera aquellos recursos externos. Afuera de la silueta, ¿qué recursos externos me van a facilitar? A veces son colegas, a veces un equipo de gestión que nos motiva, a veces es la biblioteca de la escuela, a veces hay juegotecas escolares en algunas escuelas, están accesibles los recursos de la ESI, puedo trabajar con el club, tengo padres o madres o familias que se acercan. Entonces, ¿qué tengo como facilitadores fuera externos, ¿no? A mí. Y con otro color, pensar en los obstaculizadores, ¿no? Aquellas cosas que me generan resistencia en el interior y en el exterior, que son internas, mías, y que son externas. Ese es un ejercicio para poder poner en palabras esta inercia, ¿no? Que es difícil hacer. Porque también una de las cuestiones que escucho muy seguido es, yo no digo que esto lo tengan que hacer todos los días que dan clases, pero digo, en determinados momentos, cómo puedo pensar una propuesta cercana, incluso en términos, si lo queremos valorar en algo como de pequeño formato, pero que incida de una manera grande en nuestros estudiantes, que pueda hacer la diferencia de un día con otro día, de un día común con un día especial. ¿Qué tengo que me facilita y qué tengo que me obstaculiza? Una vez que puedo graficar eso y puedo poner en palabras, hay una tensión, un agobio que desaparece, lo pude poner en palabras. Les voy a mostrar, no sé si pueden ver mi silueta, ¿la ven? Pueden habilitar micrófono, ¿sí? Esta silueta que si bien hice yo el ejercicio, pero en la voz de quienes charlo a diario, y me consultan y hacemos talleres y demás. Por ejemplo, en el interior, ¿no? de esta Mariela que está acá, como facilitador, que lo puse muy gráfico, lo mío en verde, es que tengo propuestas planificadas. O sea que lo que está planificado tiene un tiempo y un espacio, ¿no? Está planificado. Tengo una habilidad para coordinar grupos, o sea, coordinar un grupo en otro espacio que no sea el aula no sería para mí una dificultad. Me siento segura, me siento confiable. Tengo también tiempo. Esta actividad tengo un tiempo para poder hacerla, ya lo he charlado con la vicedirectora, no sé, lo tengo pensado y hay un tiempo. Tengo entusiasmo, a mí me entusiasma hacer un día especial, ¿no? En la escuela, marcar la diferencia. Internamente, hasta ahí llegué como facilitadores, que no es poco. Y cómo a veces seguir con lo mismo, ¿no? Esta inercia de estar repitiendo aquellas dinámicas, aquellas metodologías que hago siempre, no sé si dan resultados o no, no las interpelo, no me las cuestiono, pero sigo haciendo lo mismo. Eso lo siento como un obstáculo. Otra cuestión que creo que me obstaculiza, que a veces pienso que es planificar más, que es un trabajo extra, que tengo más para hacer. Y esto me paraliza. Y hay dos cuestiones que escucho siempre, y estoy escuchando muy seguido, que requiere poner el cuerpo, poner más el cuerpo. Ya estar en el aula, ¿no? Y ser docente en el aula, profe, es poner el cuerpo. Del vamos, ¿sí? Los profes de educación física tenemos quizás esto más asumido, no es que no haya costos, pero estamos acostumbrados a estar con el cuerpo, y el cuerpo ahí con una energía presente. Los profes de teatro, si respondemos a la pedagogía teatral y a que teatro es acción, movimiento, exploración, hay un cuerpo presente y un cuerpo con energía, ahí, puesta. No puedo estar, no, tengo que estar ahí. Entonces, ese cuerpo presente, ese poner el cuerpo, está costando. O sea, en los tiempos actuales, está costando poner el cuerpo. Está agotando poner el cuerpo. Entonces, eso lo veo como un obstáculo. O sea, no, pensar algo nuevo y poner el cuerpo. Esa es la lógica. Y otro es que esto requiere, sí, energía. Requiere una energía que quizás no tengo, como decíamos recién, una energía que quizás no tengo, no la puedo manejar, pero bueno, hay facilitadores y obstaculizadores internos que me pasan a mí, que siento como propios. Y ahora vamos a repasar los externos, son ejemplos, ¿sí? Ustedes indaguen en los propios. Externos,
Como facilitadores puedo pensar que tengo colegas que están entusiasmados como yo, copados, que podemos generar un proyecto. Hoy mencioné la biblioteca, mencioné que hay un club cerca de la escuela, que hay acompañamiento. Tengo el espacio, el patio de la escuela está muy bueno para hacer algo. Hay recursos puede ser los libros, un juego. Hay un proyecto institucional en este sentido, entonces puedo respaldarme en eso. Y después pensar la escuela no en comunidad, entender las redes con las instituciones de la comunidad de la escuela, pensar si hay un centro de salud, si hay una comisión vecinal, porque también puedo gestionar recursos desde ahí. Pero lo más cercano, no nos vamos a complicar, porque si no estoy como, ahí sí ya me estoy bloqueando. Esto es para poder pensar, porque a veces en las escuelas vemos que no se asumen proyectos que pongan en juego la afectividad y el juego en sí mismo. Porque si no habilitamos estas construcciones, lo que pasa afuera, que es la violencia o modos más agresivos de comunicarnos, entran a la escuela. Pensando en poner el cuerpo, el tema de los tiempos, es exponernos también. Poner el cuerpo es ponernos en nuestra vulnerabilidad también. ¿Sí? Eso lo tenemos que registrar, la agresividad del entorno, de habilitar estos espacios, eso tenemos que registrarlo porque tengo que ver, evaluar después qué puedo realizar en mi campo de acción, como dije al inicio, si hay gente que no... Ahí está, dice, permitirse ser también tiene que ver con la vulnerabilidad y el espacio seguro. Cuando eso no se puede construir colectivamente, tenemos que crear ese personaje o coraza que pueda. ¿Cómo nos cuidamos en ese ámbito hostil, que a veces proponemos algo y no sale, y que termino, reproduciendo lo que hago día a día y pasan los días? Y el problema es que esa violencia, esa agresividad, es permeable en la escuela. Ese discurso de que lo que pase afuera, lo dejamos afuera, ya fue. Entonces tenemos que asumirnos en esa vulnerabilidad y cuidarnos. Entonces, una vez que identifiqué estos, lo que les propongo es que elijan uno o dos, porque ya les conté hoy al principio, no vamos a resolver cuestiones de geopolítica global. Lo que estamos pensando es cómo puedo llevar una propuesta más amorosa y cuidada al aula, a mi escuela, ¿sí? Y no lo tengo que hacer solo ni sola tampoco, ¿sí? Entonces, una vez que identifico brevemente, puedo ver, acá les propongo en la actividad, poner el nombre, hacer un círculo, elegir dos por lo menos. Yo elegí, por ejemplo, el tiempo, mi tiempo, o sea, elegí tiempo como un recurso interno, que ese tiempo que quiero dedicarle a esto, porque siento entusiasmo, el cuerpo, cómo voy a cuidar la energía para poder llevar adelante una actividad. Había una cuestión que había puesto externa, como por ejemplo el hambre o la violencia, pero el hambre también puedo pensar en una actividad y ver cómo organizar la merienda, para que en ese espacio también sea cuidado y desde la ternura, ¿no? Y pensar, a veces hay problemáticas que no las voy a poder solucionar, pero sí puedo recibirlas en ese momento y darle una respuesta, ¿sí? Lo van a encontrar en el material más detallado. Estoy haciendo como un punteo muy breve. Pero elegir y ir a mi campo de acción, ¿no? ¿Qué está en mí? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué conozco? ¿Qué dinámicas? ¿Qué juegos? ¿Qué propuestas conozco o puedo indagar si me sumo con alguien más para poder hacer? Puede ser algo de 20 minutos, puede ser en un recreo, puede ser en un día especial. ¿Cómo marco la diferencia? Recuerden que intervenimos en la calidad de vida de otras personas. Y mi querida Esther Trozo diría, mi maestra, que esto requiere un compromiso ético y mucho amor. Entonces, en ese viaje estamos. Yo, por ejemplo, les propongo una de las actividades. Digo en esto para que dimensionen que no es algo inalcanzable, que no tengo que dejar el alma en esta propuesta. No me tiene que agobiar, tengo que disfrutarla, tengo que renovar la energía al poder hacerla. Ejemplo de una dinámica para que tomen. Una es que puede ser en este tiempo de invierno y es la manta abrazadora. La idea de la manta abrazadora no es mía. Hay una propuesta muy linda de Elena Santa Cruz. Todos conocen a esta gran educadora y titiritera, que tuve el placer de coincidir en Santa Fe y compartir hotel con ella y fue lo más. Ahí está. Entonces, la manta abrazadora es esto. Una manta que abrace. Yo la utilicé mucho
en pandemia, en las clases virtuales, cuando mis estudiantes, muchos estaban solos en sus casas, y bueno, y utilizamos la manta abrazadora. Agustina, sé que está por ahí, y creo que la usamos cuando cursamos virtualmente. Sí, la usamos. La usamos, ¿no? Tomé ese ejemplo de la dinámica de la manta abrazadora, y más allá de que estemos en la presencialidad, ¿por qué no volver a conectar con la manta abrazadora? Ahora después me voy a detallar un poquitito, pero pensando en esto hoy de los cuerpos, hoy pensamos en la necesidad del abrazo, hoy hablamos también al principio del consentimiento, pero ¿cómo llegamos? Entonces, disponer de estas mantas, de telas, de superar esta idea de que nadie colabora, nadie nos ayuda. Bueno, empezar, ¿no? Y yo creo que por lo menos acá hay una comunidad muy solidaria en mi ciudad, que si pedimos, nos colaboran. Entonces, esto también, tender redes en la comunidad de la escuela para poder pedir esta colaboración. Pero que todos tengan una manta para abrazarse, y podemos ir al patio 20 minutos con los libros de la biblioteca. La bibliotecaria se puede sumar, que está genial, porque ahí ya tenemos el equipo, ¿no? Con quienes navegamos. Puede ser de otro curso que se sume, pueden ser 2 cursos y que puedan estar en el patio, en el sol, 20 minutos de lectura. Se pueden proponer juegos a partir de la lectura, se pueden narrar cuentos. Dice que surgen de eso cuando diste el taller en el Congreso, en Mendoza, sí me acuerdo, que me pareció valioso, es que pensando que era la primera vez que le pedían permiso para tocar su cuerpo y lo valioso y sanador de esa acción. Sí, es algo, el tema del consentimiento, como profe, ya lo he charlado muchas veces, me he cuestionado un montón de prácticas y ejercicios que hacía y no tenía en cuenta el consentimiento, y no estoy hablando de mucho tiempo atrás. Por eso también el primer paso para respetar el cuerpo del otro también puede ser la manta abrazadora. Hay un abrazo simbólico, literal también, y esto puede habilitar, ¿no?, a otro vínculo y a otro contacto también. Fíjense que lo que le estoy proponiendo no es de una ingeniería tecnológica, ¿no? Tener mantas en las escuelas, como tener lonas para el piso o almohadones, no requiere una gran ingeniería. ¿Se entiende esto de que quiero, como en lo cercano, puedo modificar y hacer especial un día en la vida de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes? Porque también esta propuesta está pensada en realidad para todos y todas. También si son más pequeños, con esas telas, estas ruanas, una vez que entran en confianza, poder jugar con ellas. Desde lo teatral también lo hemos hecho, de construir espacios, construir casas, pero se está perdiendo, y lo digo porque lo he observado en escuelas, esa capacidad de imaginación y de creatividad que otorga el juego, porque en el afuera de la escuela no está ocurriendo, y si dentro de la escuela como docentes o como equipos no lo estamos facilitando, la forma que encuentran para vincularse es la agresividad, es la comunicación violenta, y nos quejamos de eso y recurrimos a responder o a reaccionar, ¿no?, con sanciones, con quejas. Sabemos que es muy complejo lo que voy a decir, pero la escuela, cuando se propone ser expulsiva, es expulsiva. Me ha pasado trabajando en ámbitos de gobierno que me he preguntado si estos niños y niñas o adolescentes que están por fuera de la escuela, que no están yendo a la escuela, y esa es la escuela que quiero para que vuelvan. ¿Qué escuela los va a recibir? ¿Se entiende? Hay, en el último tiempo que estuve trabajando, que trabajaba en una mesa de infancias, descubrimos por sistema, ¿no? Los sistemas ahora se pueden cruzar, que teníamos una cantidad de niños, niñas y adolescentes que no estaban escolarizados, incluso que no estaban en el sistema. No estaban registrados en los centros de salud, no estaban registrados en las escuelas, no tenían ingresos en la guardia de los hospitales, entonces no estaban, pero estaban porque los conocíamos. Conocíamos a su mamá, conocíamos a la familia, y no estaban yendo a la escuela. Y ahí me preguntaba, ¿qué escuela quiero que los reciba? ¿Sí? Entonces es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo pienso, cómo soy una pieza clave de ese engranaje amoroso que aloje, que hospede, que cobije a estas infancias y a estas adolescencias? ¿Me posiciono desde ese lugar? Esa es otra pregunta para el día de hoy. ¿Cómo me siento con eso? ¿No? ¿En qué aporto? ¿Qué tan responsable soy? Recuerden, como dije al principio, dentro de lo que puedo hacer en mi campo de acción. El ejercicio personal es un ejercicio
que se los voy a compartir para que reflexionen ustedes, y lo pueden hacer con colegas, con compañeros, compañeras, con parejas pedagógicas, mate de por medio, como un espacio también de, digamos, de autoformación. Indagar en estas cuestiones de lo lúdico, indagar en qué deseo, qué tengo ganas de hacer, qué me gustaría hacer si el contexto o las condiciones fueran otras, y qué recursos internos y externos cuento para poder identificarlos y generar una pequeña acción, algo pequeño. Si puede ser algo más grande, bienvenido sea, si hay más recursos, más propuesta, pero lo tengo que hacer desde el disfrute, no desde mi ex alumna, porque ahora es colega, que siempre les digo que cuando preparamos una clase, un juego, tratemos de conectar con el grupo antes de estar presentes en el grupo, sino cuando preparo los materiales, cuando preparo las tarjetas, el juego, el recurso. ¿Se entiende? Bueno, acá pasa lo mismo. Conectar con este deseo de brindar un espacio amoroso, cuidado, una experiencia que le marque la diferencia a ese niño, esa niña, ese adolescente. ¿Qué puedo proponer? ¿Sí? Así que vayan pensando en algo que seguramente han hecho y que puedan enmarcarlo dentro de esto y decir, mira, esto sí lo he estado haciendo desde ese lugar, lo voy a repetir, lo voy a proponer, pero que la inercia de continuar con lo mismo todos los días, de no proponerle sorpresas, de no generar un espacio mágico o diferente de desafíos, pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Cuidando la energía, a veces ver el calendario y decir, bueno, ¿en qué momentos del año tengo más energía? ¿En qué momentos estamos agobiados? ¿Estamos cansados? ¿Dónde hay más exigencia? Cuando hay actos, cuando hay campamentos, cuando hay salidas, ¿no? Cuando hay que entregar notas, bueno, ¿dónde puedo encontrarme con más energía? ¿Dónde? Esto es autoconocimiento. Entonces, si estoy entregando notas, si tengo reuniones de familia, si tengo un proyecto y una salida, bueno, ese no es el momento, busquemos otro. Que pensando en esto que dijiste, se me vino a la mente en el Congreso de Dramaterapia, palabras de Susana Pensic, muy preciosa, que ahora que dijiste, que es como, para mí todo el tiempo lo tengo como un anclaje. Si pudieras, si las condiciones fueran las que vos querés, si pudieras hacer algo, ¿qué harías? Esto como imaginar en esta realidad ficticia, ¿no? Donde uno juega, donde uno crea, esta pregunta, digo, llevarnos a un lugar de que es un poco de fantasía, pero es desde donde uno puede ser creativo sin dejarse amedrentar con el contexto, ¿no? Entonces, si pudiéramos, si las condiciones estuvieran dadas, si ganáramos bien, si las escuelas estuvieran en perfecto estado, si los niños los niños y las niñas estuvieran bien alimentados, cuidados, ¿qué podríamos hacer para mejorar las prácticas educativas o para sostener ese lazo social que se va? Eso, como tener esa pregunta y hacerla para invitarles a pensar. Sí, y poner en palabras ese contexto. Acá lo situado hoy día es primordial. Yo no puedo pensar en prácticas universales, eso ya es otro paradigma, y tengo que pensar para ese lugar, para ese grupo, cuáles son las condiciones, las ideales, las reales y lo que puedo aportar. Y quizá en escala, y poner esto en escala, ¿no? Bueno, desde lo más simple, es una cuestión, también habla esto, pensar la afectividad de una cuestión metodológica, ¿no? ¿Qué es lo más cercano? ¿Qué es lo más conocido que tengo? ¿Qué recursos puedo implementar? Y empezar ahí a dar los primeros pasos. Continúen estas escuelas, ¿no? Con niños y niñas o adolescentes sin vincularse, están sentados todos con sus celulares, no se registran. Por eso digo que trabajar la afectividad y lo lúdico requiere presencia. Por eso hablamos de una pedagogía de la presencia. Me requiere que en ese momento yo esté ahí, que no esté mirando el celular, que no esté de charla con mi colega por otros motivos. Total, lo único que trato es que la integridad física de volverlo los estudiantes como llegaron a la escuela. Tratar de que nadie se parta la cabeza ni se quiebre un brazo. Pareciera que ese sería lo que tratamos como, ¿no? De que estamos cuidando que eso no ocurra. Sí, pero en ese momento que me propongo, si voy a estar en el recreo, si voy a estar con la bibliotecaria narrando cuentos, estoy ahí. Y fíjate fíjense que es un gesto mínimo, diría Carlos de Clear, vuelvo a repetir, pero que cambia esa realidad con la que estamos. Porque si hay una realidad
de violencia, de desamparo, bueno, ¿cómo puedo, en la medida de mis posibilidades, aportar algo? Pero bueno, ¿cómo puedo abrigar a esos niños, a esas niñas que llegan a mi clase, que estoy compartiendo el recreo con ellos? ¿Cómo puedo proponerles algo al sol, en contacto con la naturaleza, a que vuelvan a conectar ellos también, ¿no? Esa es la lógica que les propongo para esta conexión entre juego y afectividad, que en realidad es como poner todo sobre la mesa, ¿no? Que no lo podemos separar desde nuestro poder elegir uno o dos recursos y poder pensar qué propuesta puedo poner en marcha para trabajar, ¿no? Y que esta dimensión de la afectividad esté presente, pero de una manera real, cuidada, concreta y que cobije, ya que estamos hablando de la manta. Y acá algunas la van a conocer quienes han estado conmigo en talleres, en cursos y en clase. Les recuerdo que a mí me gusta la experiencia, me gusta el cuerpo en acción. Hago un esfuerzo por este momento, ¿no? de exponer desde manera teórica. Pero si estuviéramos aquí presentes, esto lo hacemos con el cuerpo en movimiento, ¿no? Hay un término que se está usando, no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Se acuerdan que estuvo muy en boga un tiempo el concepto de incorporar, ¿sí? ¿No? Del griego, y ahí hacemos toda la etimología de pasar por el cuerpo, ¿no? Recuerdan eso, ¿no? Esta idea de incorporar. Y ahora he escuchado, yo creo que por la necesidad, ¿no? De esta virtualidad y esta no presencia que estamos viviendo en el mundo hoy, hay un término que se utiliza en varios ámbitos, lo he escuchado, que es el reencarnar. Reencarnar. Presten atención. Reencarnar, esto de hacer carne, ¿no? Volver al cuerpo. Ya no sería como pasar por el cuerpo. Al pasar por el cuerpo ya hay un cuerpo. Ahora lo que estamos haciendo es como volver al cuerpo. O sea, ya no es pasar porque no hay cuerpo. Es como volver al cuerpo. Anótenlo y después me cuentan. Esta idea de reencarnar, ¿no? Bueno, entiendo esta idea por esta falta de presencia. Que estén los cuerpos en el aula no significa que estén presentes, ni siquiera nosotros, como adultos o como docentes. Entonces, les voy a compartir brevemente, para que se les queden, algunas las van a conocer, algunas dinámicas, para qué nivel el desarrollo y para que puedan ver que no son complejas, que las puedo desarrollar con poco recurso y que generan una implicancia muy grande en la vida de nuestros estudiantes, de otras personas. Estamos incidiendo en la vida de otras personas. Ya saben, no incidimos para bien o para mal, pero qué responsabilidad ética, ¿no? Bueno, una es la manta abrazadora, que conté en el ejemplo cuando evaluamos recursos internos y externos. Esto de narrar cuentos al sol, de leer, de que exploren libremente los libros, juegos. Se pueden armar formas de abrazador. Yo tengo un recurso muy bonito que es la caja de los abrazos. Bueno, ¿cómo puedo? Y la manta empieza a ser el primer paso para abrazar y darle respeto al cuerpo del otro, al cuerpo de la otra, que lo hablamos hoy con el consentimiento, ¿sí? Y de revisar las prácticas y los juegos donde no tenemos en cuenta si puedo tocar o no el cuerpo de un compañero, si una compañera o compañero quiere dejarse tocar o tocar a otro. Eso es fundamental, y tenga 2 añitos, 3 añitos, esto que dijo la compañera de pedir permiso. La actividad de la manta abrazadora, que no requiere más que conseguir mantas para cada estudiante, se puede trabajar en nivel inicial, en nivel primario y en nivel y con personas adultas también. Acá inscritos en la clase había muchos de nivel secundario. Ahora les voy a comentar algunas actividades. ¿Qué me propone esta dinámica de la manta abrazadora? Es el encuentro, es escuchar un cuento, el gesto de escuchar narrar un cuento y todo lo que implica. Estar en contacto, bueno, con la naturaleza, porque tengo que animarme a utilizar otros espacios fuera del aula. Estar en contacto con libros de cuento, la naturaleza, el cobijo, el tacto, ¿sí? Y el abrazo, una forma, ¿no? Y bueno, el recurso es mantas, chalinas, ruanas por cada niño, o lonas o almohadones. No está de más que la escuela tenga almohadones o mantas para sentarse en el piso. Y otra dinámica que la pueden conocer porque se llamaba el director de orquesta. Y digo se llamaba porque con perspectiva de género la cambié. ¿Por qué director de orquesta? No, sí, con mímica. Hay que adivinar quién es el que está dirigiendo a la orquesta. Yo le puse, en algún momento le puse la orquesta tormentosa, pero también pensé la orquesta bulliciosa. Y me corro de un estereotipo de género, de estar reproduciéndolo en el sentido de que, y en la historia, la historia da cuenta de que es muy difícil
o ha sido muy difícil ser directora de orquesta. Entonces, bueno, se puede indagar, se puede proponer, se pueden construir cosas hermosas a partir del nombre del juego, ¿sí? No sé si han jugado o participado de la orquesta, o el director de orquesta en aquel entonces, la orquesta tormentosa o bulliciosa. Esto no requiere instrumento, porque hacemos la mímica del instrumento, cantamos en ronda, y uno que se fue afuera y no sabe quién está dirigiendo tiene que entrar a la ronda y adivinar quién está dirigiendo la orquesta. Es muy, muy bonito, lo pueden usar primarias, se puede hacer con las familias, no tiene un costo, pero estoy proponiendo una actividad diferente que tiene que ver con lo grupal, con la alegría, con la música, con la expresión corporal, con la ronda, recuperar la ronda como ritual. Eso es fundamental, recuperar la ronda. Las miradas, la escucha y la percepción. Fíjense todo, ¿no? Cómo puedo transformar con un juego un momento de la semana, que donde lo empiezo a instalar, va a ser demandado, lo van a pedir los chicos. Profe, ¿hoy qué hacemos? ¿No? ¿Hoy qué nos trajo? ¿No les ha pasado? Una dinámica muy bonita, que acá es para chicos más grandes, pueden ser segundo ciclo de primaria, secundaria, también con personas adultas, que quienes han sido mis alumnos en dinámicas grupales, hemos hecho una actividad en la plaza que se llama Este es mi árbol, que también a veces piensen qué aprendizajes necesito para desarrollar la actividad que se me ocurre, porque a veces no sale o se me desbanda, culpo a la actividad o culpo a mi capacidad, y sin embargo es porque necesitaba otros aprendizajes como andamiaje. Y acá la confianza es fundamental. Por ejemplo, para hacer Este es mi árbol, que es una dinámica para hacer en un ambiente natural, una plaza o el patio de la escuela si tiene árboles, o pensaba que si no lo tiene, en vez de este es mi árbol, este es mi espacio. Y bueno, se hacen parejas, uno con los ojos vendados, y por eso tiene que estar la confianza. Tengo que haber experimentado juegos con los ojos vendados, tengo que sentir seguridad y dejarme cuidar y llevar. Esto no se logra porque lo proponga un día que tuve ganas, se logra porque se piensa como proceso también de aprendizaje. Y con ojos vendados se le elige un árbol, y la persona que está con los ojitos vendados, el estudiante, lo va a reconocer por el tacto, por los olores, por los sonidos que escucha, tocando, y después regresa. Cuando se saca la venda, cuando regresan todos, van a buscar su árbol, ¿sí? Entonces, a través por los olores que sintió, por los sonidos, por la textura, encuentran su árbol. Es una propuesta maravillosa. Quienes han hecho esta dinámica, que la hacemos en la plaza, imagínense en una plaza que pasa el tránsito, la gente que nos ven, que están recorriendo y tocando el árbol. La alegría cuando encuentran su árbol, no les puedo explicar. Y me dicen también que no se olvidan más que ese es su árbol. Entonces, ¿cuánta conexión hay ahí? ¿Cuánto puedo aprovechar de una situación de exploración en la naturaleza? Y en grupo. Y esto requiere, obviamente, actividades con los ojos vendados. Hay muchas personas que los asusta, que no les gusta. Bueno, pueden cerrarlo también, no tienen que vendarse. También, bueno, conocer el entorno, saber dónde estoy y todos los procesos de construcción de confianza. ¿Qué necesito? Nada. Antifaces o la venda de los ojos o los ojitos cerrados. No necesito más nada. Y transformo lo cotidiano en algo extraordinario. Los sentidos, el espacio, el tiempo, la escucha, el cuidado, el grupo y el vínculo. Todo eso en esta dinámica de Este es mi árbol. Y hay una muy bonita que la estoy haciendo hace un par de años, que es una suelta de cuentos, que tiene un componente lúdico y algo muy, muy maravilloso, muy de lo poético y de lo solidario también. La suelta de cuentos, ya desde que tenemos la capacidad de narrar algo, la podemos hacer. También en un ambiente natural buscamos texturas, un grupo puede levantar texturas, ¿no? con crayones y papel, otro puede recolectar palabras, es decir, verde, pasto, tronco, luces, aromas, y con eso como imagen y como estímulo, escribir un cuento muy breve. Y si es en una plaza o es en la misma escuela, después enrollamos ese cuento, lo atamos y los entregamos, los regalamos. El año pasado lo hicimos en una muestra del profesorado de teatro con los estudiantes que habíamos hecho la dinámica de la plaza y habían escrito sus cuentos, y los soltamos en la muestra. Búsqueda de estímulos, de imágenes, de textura, de palabras, mucha observación, hay escritura,
Hay pensamiento simbólico y metafórico, porque estoy escribiendo una ficción también. Lecturas, vínculos, bueno, vínculo con la comunidad, porque estamos haciendo esa suelta de cuentos. Y la última, y tengo aquí, bueno, la manta abrazadora, que les conté, también la tengo en una versión de pintar. Es una manta dibujada que se le entrega la mitad a cada estudiante y otra mitad con números o con códigos se encuentran y pintan y arman un collage o algo con esa manta. Es una actividad muy sencilla, no requiere más que las hojitas impresas, que se las voy a facilitar en el material. Lo hago también con una flor en primavera, la flor dividida a la mitad, tienen que encontrarse, y acá aprovechamos la búsqueda, el espacio, la caminata. Y la última, que es una que siempre hago, y ya para ir cerrando, es la caricia de papel, que tiene que ver con los vínculos, con la afectividad y desde una manera lúdica. Se hacen corazoncitos con papel blanco, se escriben los nombres de todos los integrantes del grupo, y después, como el amigo invisible, ¿no? Cada uno toma un corazoncito, que no es el propio, y escribe un mensaje amoroso, un deseo, algo positivo al compañero que le tocó en ese corazón. Después, antes de retirarse del taller, de la clase, del encuentro, se llevan el corazón con su nombre y leen ese mensaje. He visto cómo cambian los rostros de cuando encuentran su nombre, su corazón, y leen el mensaje que puede ser de manera anónima o firmado, ese mensaje que le ha entregado. Les recomiendo que lo hagan y que observen los rostros. Incluso cuando descubren quién se los dio, los veo, porque siempre lo hago al salir. A veces hay dinámicas que no hay que cerrarlas, que no hay que mediar palabra, no hay que racionalizar propuestas, y este análisis de situación que hicimos de manera crítica, de que por qué a veces es tan difícil implementar cuestiones que tengan que ver con esto en las escuelas. Y lo digo difícil, pero porque lo veo. Veo que no estamos ofreciendo otra oportunidad, ¿sí? Así que bueno, me pone muy contenta que les haya gustado, y estoy viendo los mensajitos. Acá ahora les queda a ustedes la tarea de revisar, bueno, qué he realizado, qué puedo realizar en este sentido, y ofrezcamos y facilitemos experiencias para habitar la escuela de manera más amorosa, pero como un modo de resistencia, de no aceptar lo que estamos viviendo, de pensar en algo ideal, en una utopía, que era Paulo Freire también, ¿no? Pensar en estas utopías para cuidarnos y protegernos. Yo acá decía, quiero cerrarles con algo que escribí acá. Pensar, ¿no? Que otras dinámicas y juegos pueden darle forma a la afectividad, que puedan abrazar, que puedan cuidar, que puedan cobijar y hospedar desde la mirada lúdica, que es sinónimo de comunión, de comunidad, de redes, de trama, de alegría y de ternura. Es ahí, y no necesitas grandes tecnologías, grandes consumos ni costos. A lo sumo, un colega, una colega que te diga sí, dale, porque hasta salir al espacio de la fuera del aula se está complicando y necesitamos que se nos asista, que nos acompañen, que nos habiliten. Busquemos cuestiones que nos cuiden, pero que sean simples, que sean humanas y que sean necesarias. O sea, ese es el mensaje de la clase de hoy.